Los padres se negaron a cuidar a mis gemelos mientras yo estaba en cirugía de emergencia, diciendo que era una molestia y una carga, ya que tenían entradas para ver a Elton John con mi hermana. Así que llamé a una niñera desde la cama del hospital, corté todos los lazos familiares y terminé mi apoyo financiero para ellos. 2 semanas después aparecieron. No te atrevas a pedirnos que cancelemos nuestros planes de nuevo. Tenemos estas entradas para Elton John desde hace meses, gritó mi madre, su voz resonando en mi habitación del hospital. Me senté allí aturdida, agarrando mi teléfono con manos temblorosas. Era Nochebuena en el centro médico de Las Vegas. Solo yo, mis gemelos de 2 años, Ethan y Emily, jugando tranquilamente en la esquina, y una enfermera llamada Valerie controlando mis signos vitales. El dolor en mi abdomen era insoportable, como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí. Pero la mirada de indiferencia en el rostro de mi madre a través de la videollamada dolía aún más. Mi nombre es Natasha Wilson, tengo 33 años, y desde que tengo memoria, he sido una ocurrencia tardía en mi propia familia. Mi hermana menor, Jessica, la niña de oro, no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Mientras tanto, ni siquiera pude conseguir que cuidaran a sus únicos nietos mientras me sometía a una cirugía de emergencia por complicaciones relacionadas con la muerte de mi esposo hace 6 meses. Los médicos habían encontrado una hemorragia interna que requería atención inmediata. Pero todo lo que les importaba a mis padres eran sus entradas para el concierto y celebrar la Nochebuena con Jessica. Cuando finalmente les pedí ayuda, después de agotar todas las demás opciones, la respuesta de mi padre fue más profunda que cualquier herramienta quirúrgica. Te estás convirtiendo en una verdadera molestia y carga, Natasha. Estamos jubilados ahora. Merecemos disfrutar de nuestras vidas sin tus constantes problemas. He estado apoyando financieramente a mis padres desde que se jubilaron anticipadamente hace 3 años. Cada mes sin falta, les enviaba $2,500 para ayudarlos con su hipoteca y gastos. Incluso después de que James murió, lo hice por amor y deber, creyendo que la familia debe apoyarse mutuamente. ¡Qué tonta fui! Mientras mis lágrimas caían silenciosamente sobre la manta del hospital, Valerie me apretó suavemente el hombro. Mi amiga Olivia es una niñera profesional que se especializa en traumas infantiles. Déjame llamarla por ti, ofreció. Su amabilidad contrastaba con la insensibilidad de mis padres. Los gemelos aún eran demasiado pequeños para entender lo que estaba sucediendo. Ya habían perdido a su padre en un accidente automovilístico. Ahora podrían perderme a mí también si la cirugía salía mal. La idea me aterrorizaba. Pero no tanto como dejarlos con personas que los veían como cargas. En ese momento, con el dolor recorriendo mi cuerpo y la decepción aplastando mi corazón, tomé mi decisión. Sí, por favor, llámala, le dije a Valerie. Y con esas palabras, comencé a cortar los lazos venenosos con las personas que me habían criado pero que nunca me habían amado de verdad. Al colgar el teléfono, una ola de recuerdos me invadió. Mi infancia había estado llena de momentos en los que me pasaban por alto, mientras que Jessica recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres apenas lo reconocieron porque Jessica había sido elegida para un comercial local ese mismo fin de semana. Cuando me casé con James, se quejaron de que el lugar de la boda estaba demasiado lejos de su casa. Incluso cuando nacieron los gemelos, solo los visitaron una vez, alegando que los bebés eran demasiado quisquillosos para su gusto. Jace había sido mi roca en todo. Él entendía el dolor de la decepción familiar, ya que había estado distanciado de su propio padre durante años. Construiremos nuestra propia familia, decía, una que sepa amar. Y lo hicimos. Creamos un hogar cálido lleno de risas y aceptación. Pero hace 6 meses, un conductor ebrio se lo llevó, dejándome criar a nuestros hijos sola mientras luchaba contra la depresión y el dolor. A pesar de mi pérdida, seguí apoyando a mis padres. Incluso aumenté la cantidad mensual cuando mencionaron que estaban luchando con la inflación. Quería ser mejor que ellos, mostrar que la familia debe apoyarse mutuamente pase lo que pase. La ironía era aplastante. Aquí estaba yo sangrando internamente, posiblemente muriendo, y no podían perderse un concierto para cuidar a mis hijos. Valerie regresó con la noticia de que su amiga Olivia llegaría en 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró Valerie. Solía trabajar con víctimas de trauma en el hospital de niños antes de convertirse en niñera privada. ¿Cuánto costará esto?, pregunté con la preocupación invadiéndome. Las facturas médicas ya se estaban acumulando, ya que la cobertura del seguro de James tenía limitaciones. No te preocupes por eso ahora, dijo Valerie. Concentrémonos en prepararte para la cirugía. Pero yo estaba preocupada. Pensé en los $2,500 que tenía programado transferir a la cuenta de mis padres la próxima semana.
Dinero que ahora podría ayudar a pagar el cuidado de los niños. En cambio, el pensamiento encendió algo dentro de mí, una llama de autoconservación que se había extinguido hacía años. Cuando Olivia llegó, era todo lo que Valerie había prometido, amable, profesional y se conectó de inmediato con los gemelos. Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Podrías traerme mi teléfono una vez más?, le pregunté a Valerie con manos temblorosas. Envié 2 mensajes. El primero fue a mi banco cancelando todas las transferencias automáticas futuras a la cuenta de mis padres. El segundo fue para mis padres, ya no les brindaré apoyo financiero. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que ser una ocurrencia tardía para ustedes. No me contacten de nuevo. Mientras me llevaban hacia el quirófano, sentí algo inesperado a través del dolor y el miedo: libertad. La cirugía fue exitosa, pero me dejó más débil de lo previsto. Pasé 5 días en el hospital, entrando y saliendo de la conciencia, agradecida por Olivia, que se había esforzado al máximo al quedarse con los gemelos en mi habitación del hospital durante el día y llevarlos a mi apartamento por la noche. Durante uno de mis momentos más lúcidos, noté que mi teléfono parpadeaba con notificaciones, 27 llamadas perdidas y numerosos mensajes de texto de mis padres y Jessica. La mayoría de los mensajes siguieron un patrón predecible: confusión, luego ira, luego súplicas desesperadas sobre el pago de su hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había ido mi cirugía o si los gemelos estaban bien. El mensaje final de mi padre fue particularmente revelador: no puedes simplemente dejarnos así. Hemos planeado un crucero para el próximo mes y los boletos no son reembolsables. Los mensajes de mi hermana fueron diferentes. Parecía genuinamente confundida. Mamá y papá me acaban de decir que te estabas sometiendo a un procedimiento menor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están enloqueciendo por el dinero? Me di cuenta de que mis padres le habían mentido a Jessica sobre la gravedad de mi situación para justificar su elección del concierto por encima de sus nietos. Decidí decirle la verdad, enviándole la historia completa mientras todavía estaba atontada por la medicación. Su respuesta llegó rápidamente: «Oh, Dios mío, Natasha. No tenía idea de que era una cirugía de emergencia. Me dijeron que solo estaba siendo dramática sobre un chequeo de rutina. Habría cuidado a los gemelos si lo hubiera sabido». Lo siento mucho. Le creí. Jessica no era cruel. Simplemente había sido criada en un entorno donde le enseñaron que sus necesidades eran lo primero. Quizás esta revelación la ayudaría a ver a nuestros padres por quienes realmente eran. Para cuando me dieron de alta, había tomado varias decisiones. Primero contraté a Olivia a tiempo parcial para que me ayudara con los gemelos durante mi recuperación. Segundo, contacté a un abogado para redactar un testamento que designara a un amigo de confianza como tutor de los gemelos en caso de que me sucediera algo. Ciertamente no mis padres. Tercero, bloqueé los números de mis padres, permitiendo solo contacto limitado con Jessica mientras evaluaba su sinceridad. Las implicaciones financieras de mi decisión fueron significativas. El pago mensual de $2,500 que les había estado haciendo a mis padres representaba casi un tercio de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin esa carga, en realidad podía pagar el cuidado infantil adecuado y tal vez incluso comenzar a reconstruir el fondo de emergencia que se había agotado después de la muerte de James. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama con los gemelos durmiendo en su habitación al otro lado del pasillo, sentí una mezcla compleja de emociones. Había culpa, la sensación arraigada de que de alguna manera estaba equivocada por ponerme a mí misma y a mis hijos primero. Había miedo por manejar la recuperación mientras cuidaba a 2 niños pequeños. Pero también había una sensación desconocida de autorrespeto. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Jessica: «Acabo de tener una gran pelea con mamá y papá sobre cómo te trataron. Me quedaré en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana?». Tal vez no estaba completamente sola después de todo. 2 semanas después de mi cirugía, estaba recuperando lentamente mis fuerzas. El sitio de la incisión todavía palpitaba dolorosamente cuando me movía demasiado rápido, pero estaba manejando mejor cada día. Olivia había sido un regalo del cielo, llegando cada mañana para ayudar con los gemelos mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada, y estaba agradecida por el trabajo remoto que me permitía estar cerca de mis hijos. Jessica había visitado 2 veces, trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los gemelos. Nuestras conversaciones fueron cautelosas al principio, pero finalmente se sinceró sobre sus propias experiencias con nuestros padres. «Siempre hicieron parecer que eras tú la que elegía distanciarte de la familia», admitió una noche mientras veíamos jugar a los gemelos. «Nunca me di cuenta de que te estaban alejando. Estaba empezando a ver un nuevo lado de mi hermana,
uno que había estado oculto bajo años de manipulación de nuestros padres. Si bien aún no estaba lista para confiar completamente en ella, aprecié sus esfuerzos. Entonces llamaron a la puerta. Lo había estado esperando a medias. A través de la mirilla, vi a mis padres parados en el pasillo. Mi madre agarraba nerviosamente su bolso de diseñador, mientras que mi padre estaba de pie con los brazos cruzados, con la familiar impaciencia grabada en su rostro. Vacilé con el corazón latiendo con fuerza, antes de abrir la puerta lo suficiente como para hablar por la rendija. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Natasha, querida, hemos estado tan preocupados, comenzó mi madre. Su tono azucarado elevó inmediatamente mis defensas. No has estado contestando nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los gemelos estuvieran bien. Estamos bien, respondí secamente. Ahora, si eso es todo. No es todo, la interrumpió mi padre, empujando ligeramente la puerta. Necesitamos discutir esta ridícula situación financiera. El banco llamó sobre el pago de nuestra hipoteca, y tuvimos que echar mano de nuestros ahorros para el crucero para cubrirlo. La audacia era asombrosa. Sin preguntas sobre mi recuperación, sin preocupación por sus nietos, solo exigencias sobre el dinero. Les dije que estoy cortando los lazos financieros, dije. Lo decía en serio. Pero cariño, suplicó mi madre, su voz subiendo de tono, hemos llegado a depender de ese dinero. Tu padre y yo ajustamos nuestro estilo de vida en función de tu compromiso de ayudarnos. Mi compromiso, repetí con incredulidad. He estado enviando dinero por culpa y obligación, mientras que ustedes ni siquiera pudieron cuidar a sus nietos durante mi cirugía de emergencia. El rostro de mi padre se oscureció. Eso no es justo, Natasha. Teníamos planes. ¿Planes? ¿Más importantes que la seguridad de mis hijos? Más importantes que mi vida, respondí con la ira en aumento. ¿Saben lo que dijo el médico? Había una posibilidad de que no sobreviviera a esa cirugía. ¿Se molestaron siquiera en preguntar? Su silencio fue suficiente respuesta. Cometimos un error, susurró mi madre dramáticamente. ¿De verdad nos vas a castigar así? Esto no es un castigo, mamá. Esto es una consecuencia, dije sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. He pasado toda mi vida buscando su aprobación y apoyo. Y en mi momento de mayor necesidad, eligieron las entradas para el Tonión en lugar de ayudarme. Somos tus padres, intervino mi padre, su tono cambiando a una exigencia de respeto. Y yo también soy madre, respondí. Nunca trataría a Ethan y Emily de la manera en que me han tratado a mí. Nunca. Justo entonces, Emily apareció tambaleándose, agarrando su jirafa de peluche. Mi madre cambió de táctica al instante. Ahí está mi preciosa nieta, dijo agachándose. La abuela trajo regalos. Emily, desconocida para estos parientes extraños, retrocedió y me miró con incertidumbre en sus ojos. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Cuando esté lista para hablar, si alguna vez estoy lista, me pondré en contacto. Pero el dinero, comenzó mi padre. Ya no es asunto suyo, terminé cerrando suavemente la puerta. A la mañana siguiente mis padres regresaron con refuerzos, mi tía Patty, la hermana de mi madre, que siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia. Natasha, cariño, seamos razonables, suplicó la tía Patty desde afuera de mi puerta, que no había abierto. Tus padres están luchando sin tu ayuda. Administraron sus finanzas durante décadas antes de que yo comenzara a ayudarlos, respondí a través de la puerta. Eligieron la jubilación anticipada sabiendo que sus ahorros no eran adecuados. La voz de mi madre se quebró. Tomamos esas decisiones porque prometiste ayudarnos. Tuvimos que cancelar nuestro crucero y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación eran tan transparentes ahora que me había alejado de la niebla de culpa con la que me habían rodeado durante años. ¿Cuándo había prometido apoyo de por vida? Me había ofrecido a ayudar temporalmente después de su jubilación, pero de alguna manera eso se había convertido en un acuerdo permanente esperado. Mamá, papá, estoy recuperando de una cirugía mayor y cuidando a 2 niños pequeños. Esta conversación ha terminado, dije con firmeza antes de alejarme de la puerta, ignorando sus continuos golpes y súplicas. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico grupal de mi padre dirigido a toda la familia extendida, detallando cómo los había abandonado en su momento de necesidad después de que se habían sacrificado todo por mí. El correo electrónico omitió convenientemente su negativa a ayudar con los gemelos durante mi cirugía de emergencia, en cambio, me pintó como una hija ingrata que los había cortado repentinamente sin razón. Lo que no habían anticipado fue la reacción violenta. Mi primo Michael, que vivía cerca de mis padres, respondió al grupo: Tío Robert,
¿no acabas de comprar un barco nuevo el mes pasado? Y tía Diana, ¿no era ese un nuevo brazalete de tenis de diamantes que estabas mostrando en Acción de Gracias? Otros miembros de la familia intervinieron, muchos me enviaron mensajes privados para pedirme la historia completa. Incluso la tía Patty me llamó directamente después de enterarse de la verdad. No tenía ni idea de tu cirugía, admitió. Me dijeron que solo estabas siendo dramática sobre un procedimiento de rutina, y que lo estabas usando para castigarlos financieramente. Mientras tanto, Jessica se había puesto completamente de mi lado después de presenciar el comportamiento de nuestros padres de primera mano. Me ayudó a redactar una única respuesta fáctica al hilo del correo electrónico familiar, simplemente diciendo, recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo significativo de... La esposa del primo Michael dejó comidas caseras. Un primo segundo que apenas conocía ofreció sus servicios como niñera a tiempo parcial, sin cargo. Jessica comenzó a pasar los fines de semana en mi apartamento, conociendo a su sobrina y sobrino mientras me ayudaba a recuperarme. Lo más sorprendente fue que Valerie del hospital me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes viudos. Su primera reunión se llevó a cabo a través de Zoom para que pudiera participar desde casa. Y por primera vez desde que James murió, me sentí verdaderamente comprendida por personas que habían recorrido mi camino. La situación financiera de mis padres, mientras tanto, se deterioró rápidamente. De hecho, habían estado viviendo más allá de sus posibilidades, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras de lujo. Jessica descubrió que habían tomado una segunda hipoteca sobre su casa hace un año para comprar su barco, asumiendo que yo continuaría subsidiando su hipoteca primaria indefinidamente. Le han estado mintiendo a todo el mundo, dijo Jessica conmocionada después de ayudarlos a revisar sus finanzas a petición suya. No están destituidos, solo han gastado demasiado. Estarían bien si vendieran el barco y el tiempo compartido de vacaciones. Sus mensajes de voz y mensajes de texto cada vez más desesperados continuaron. Pero con cada día que pasaba, su control sobre mí se debilitaba. Estaba construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de su traición, una red de apoyo genuina basada en el cuidado mutuo en lugar de la obligación. Un mes después de mi cirugía, ocurrió un giro importante e inesperado. Mis padres recibieron un aviso de ejecución hipotecaria. Jessica llamó para informarme, su voz una mezcla de preocupación y exasperación. Están en completo pánico, explicó. El banco les está dando 60 días para ponerse al día con los pagos o perderán la casa. ¿Qué pasa con sus fondos de jubilación?, pregunté haciendo rebotar a Emily sobre mi rodilla mientras Ethan dormía la siesta. En su mayoría agotados. Gastaron una parte en ese barco, luego invirtieron el resto en algún esquema que el compañero de golf de papá recomendó. Perdieron casi todo. Jessica suspiró. No estoy diciendo que debas ayudarlos, Natasha. Solo pensé que deberías saberlo. Más tarde esa noche recibí mensajes de texto desesperados de ambos padres, ahora abandonando toda pretensión de preocupación por mi bienestar y rogando abiertamente por dinero. El mensaje de mi madre fue particularmente revelador: nunca pensamos que realmente nos cortarías. Asumimos que solo estabas enojada y que volverías a enviar dinero después de 1 o 2 semanas. Su suposición de que mis límites no eran reales me enfureció. Todos esos años de anteponer sus necesidades a las mías, de aceptar su maltrato. Nunca me habían respetado en absoluto. Mientras tanto, mi propia vida se estaba transformando de maneras inesperadas. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas, conectándome con otros padres que enfrentaban desafíos similares. A través de ellos conocí a Diana, una agente de bienes raíces cuyo esposo había muerto de cáncer 2 años antes, dejándola con un hijo de 3 años. Ella me ayudó a considerar opciones que no había creído posibles, como vender mi apartamento demasiado pequeño y usar el capital para mudarme a un vecindario más asequible con mejores opciones de cuidado infantil. También había comenzado un pequeño negocio secundario diseñando sitios web conmemorativos, inspirado en el que había creado para James. Varios miembros de mi grupo de apoyo habían encargado sitios y se corría la voz. Por primera vez desde que me convertí en viuda, sentí un sentido de propósito más allá de la mera supervivencia. El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se hizo aún más evidente cuando aparecieron sin avisar en mi apartamento nuevamente. Esta vez con una hoja de cálculo detallada de sus deudas. Necesitamos $14,000 para ponernos al día con la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria, explicó mi padre. Su tono autoritario habitual ahora teñido de desesperación. Los invité a pasar, no por obligación, sino porque tenía curiosidad por escuchar su perspectiva ahora que realmente enfrentaban las consecuencias. ¿Qué hay de vender el barco?, pregunté haciéndoles un gesto para que se sentaran en mi pequeña mesa de comedor. Tendríamos pérdidas, protestó mi padre.
Y el tiempo compartido. Lo hemos intentado, pero el mercado es terrible, agregó mi madre rápidamente. Además, esos son nuestros lujos de jubilación. Casi me reí del absurdo. Lujos que no pueden permitirse. Podríamos permitírnoslos con tu ayuda, respondió mi padre, su tono endureciéndose. Es lo mínimo que podrías hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, pregunté en voz baja. La pregunta quedó en el aire como un desafío. Los gemelos eligieron ese momento para entrar tambaleándose en la habitación, Ethan agarrando su camión favorito y Emily balbuceando alegremente. Las expresiones de mis padres se suavizaron al instante. Ahí están nuestros preciosos bebés, dijo mi madre extendiendo la mano hacia Emily, quien rápidamente se escondió detrás de mis piernas. No los conocen, dije simplemente. ¿Los han visto qué? ¿3 veces en sus vidas? Eligieron no involucrarse. Eso no es justo, protestó mi padre. También somos personas ocupadas. Demasiado ocupados para sus únicos nietos. Demasiado ocupados para ayudar a su hija durante una cirugía de emergencia. Pero no demasiado ocupados para pedir dinero, observé. Creo que eso lo dice todo sobre sus prioridades. El rostro de mi madre se derrumbó. Ya sea por emoción genuina o manipulación calculada, ya no podía distinguirlo. Sin tu ayuda lo perderemos todo, susurró. Perdí a mi esposo, respondí, mi voz firme. Mis hijos perdieron a su padre. Sobrevivimos. Ustedes sobrevivirán también. 3 meses después de mi cirugía, mis padres enfrentaron lo inevitable. Se vieron obligados a vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jessica me mantuvo al tanto de su situación, aunque mantuve mi distancia. Habían logrado encontrar un condominio modesto, reduciendo significativamente su tamaño de su propiedad de 4,000 pies cuadrados frente al lago. Mi padre había vendido a regañadientes su barco con pérdidas y finalmente se habían deshecho del tiempo compartido por una fracción de lo que habían pagado. En realidad, te culpan por sus problemas financieros frente a todos, me informó Jessica durante una de sus visitas semanales. Es extraño verlo. Le dicen a cualquiera que escuche que los abandonaste después de prometerles apoyo de por vida. Déjalos hablar, respondí, sintiéndome sorprendentemente tranquila. La verdad habla por sí sola. Y así fue. Mi familia extendida se había unido en gran medida a mi alrededor después de conocer la historia completa. Incluso la hermana de mi padre, que siempre se había puesto de su lado en las disputas familiares, llamó para expresar su apoyo después de enterarse de su negativa a ayudar durante mi cirugía. Mientras tanto, mi propia situación había mejorado drásticamente. Diana, de mi grupo de apoyo, me había ayudado a encontrar y comprar una pequeña casa de 3 habitaciones en un vecindario familiar. Los pagos de la hipoteca eran en realidad menores que el alquiler de mi apartamento, y los gemelos tenían un patio trasero para jugar por primera vez en sus vidas. Mi negocio secundario de diseño de sitios web conmemorativos había crecido lo suficiente como para que pudiera reducir mis clientes de diseño gráfico y concentrarme en un trabajo que se sentía significativo. Olivia todavía ayudaba con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero había ajustado mi horario para maximizar el tiempo con Ethan y Emily. Lo más importante es que había encontrado una comunidad. Los vecinos trajeron guisos cuando nos mudamos. El grupo de apoyo organizó citas para jugar. Jessica se había convertido en una hermana genuina en lugar de una competidora por el afecto de nuestros padres. Incluso Valerie del hospital ocasionalmente pasaba por aquí con sus hijos. Había perdido a mi esposo y cortado los lazos con mis padres, pero de alguna manera me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de mi cirugía, recibí una carta. Una carta real, escrita a mano, de mi madre. Casi la tiré sin abrir, pero la curiosidad ganó. Dentro había algo que nunca había visto antes, una disculpa genuina. He tenido tiempo de reflexionar sobre mi comportamiento, escribió. Verte construir una vida sin nuestra ayuda me ha obligado a enfrentar algunas verdades dolorosas sobre mí misma como madre. Estaba celosa de tu independencia, tu resiliencia. Me molestaba que no parecieras necesitarme de la manera en que yo necesitaba a mi propia madre. Pero ahora veo que sí me necesitabas, solo que no de la manera en que yo quería que me necesitaras. Cuando nos pediste que cuidáramos a los gemelos durante tu cirugía, estabas pidiendo ayuda y te fallamos por completo. Lo siento mucho. La carta continuaba explicando cómo habían reestructurado por completo sus finanzas. Mi padre había aceptado un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Habían vendido la mayoría de sus artículos de lujo y vivían modestamente por primera vez en décadas. No pidió dinero, ni siquiera perdón. Solo el reconocimiento de su disculpa. Le mostré la carta a Jessica, que se mostró escéptica.
Han estado hablando de escribirte durante semanas. Papá estuvo en contra al principio, pero creo que está empezando a ver las cosas de manera diferente también. Especialmente después de su susto cardíaco el mes pasado. ¿Susto cardíaco?, pregunté preocupada, a pesar de mí misma. Solo presión arterial alta y dolores en el pecho. Pero lo asustó. Está tomando medicamentos ahora y en realidad está siguiendo las órdenes del médico, explicó Jessica. Creo que enfrentar la mortalidad lo ha hecho un poco más humilde. No estaba lista para responder a la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. ¿Era este un remordimiento genuino o otra táctica de manipulación? ¿Habían cambiado realmente o simplemente estaban adaptando su estrategia? Esa noche miré viejas fotos familiares por primera vez desde que corté los lazos. Detrás de los rostros sonrientes, vi patrones a los que había estado ciega antes. Mis padres siempre habían sido artistas, interpretando el papel de padres perfectos mientras anteponían sus propias necesidades. Un año después de mi cirugía, finalmente acepté reunirme con mis padres en un lugar neutral, un café tranquilo cerca de mi nuevo hogar. Cuando llegaron apenas los reconocí. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su postura segura reemplazada por un comportamiento más humilde. La ropa de diseñador de mi madre había sido cambiada por un atuendo simple y práctico. Los gemelos estaban con Jessica por la tarde. Todavía no estaba lista para una reunión familiar. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que mi padre hizo algo sin precedentes, lloró. He sido un padre terrible, admitió con la voz quebrada. Y un abuelo aún peor. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora lo veo lo egoístas que hemos sido. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, no del todo tocando mi mano, pero haciendo un gesto hacia ella. Hemos pasado meses en terapia familiar, explicó. Fue idea de Jessica. Nos resistimos al principio, pero ha sido transformador. No me apresuré a perdonarlos ni a hacer promesas que no podía cumplir. En cambio, compartí fotos de los gemelos y les conté sobre nuestra nueva vida. Escucharon sin interrumpir, sin centrarse en sí mismos, quizás por primera vez. Cuando nos despedimos, mi padre preguntó en voz baja, ¿sería posible algún día conocer a nuestros nietos? Lo consideré cuidadosamente antes de responder, eso depende de sus acciones, no de sus palabras. Si están realmente comprometidos con el cambio, podemos comenzar con visitas cortas supervisadas. Pero entiendan esto, mis hijos solo tendrán relaciones con personas que respeten a su madre. Al alejarme de esa reunión, no sentí ni el peso aplastante de la obligación ni el resentimiento ardiente que habían definido nuestra relación durante tanto tiempo. En cambio, sentí algo nuevo, la tranquila seguridad de una mujer que conocía su valor, que había creado límites y que los haría cumplir sin disculpas. Si mis padres podían cambiar realmente o no, aún estaba por verse. Pero yo ya me había transformado de una hija desesperada por la aprobación a una madre feroz en su protección y clara en sus expectativas.